La necesaria unidad entre los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe ante las pretensiones imperiales de dominar la región fue uno de los temas más debatidos este miércoles en Honduras durante la 9ª cumbre de la CELAC. En la cita también se condenó la política del bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y se reconoció la dignidad de nuestro pueblo en su lucha permanente por la soberanía nacional. Ampliamos. Los representantes de las 33 naciones que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, entre ellos los líderes de Cuba, México, Brasil, Bolivia, Colombia, Uruguay, Guatemala y San Vicente y las Granadinas, se dieron cita este miércoles en la sede del Banco Central de Honduras, en el que es el mayor foro de concertación de América Latina y el Caribe. La mandataria hondureña Xiomara Castro, presidenta pro tempore de la CELAC, al dejar oficialmente inaugurado el segmento de alto nivel de la cumbre, expresó que en el último año se fortaleció el trabajo del organismo regional, a la vez que abogó por la unidad y la paz en el continente ante las agresiones imperiales. La CELAC debe de ser más que un foro, debe de ser una herramienta de emancipación, de cooperación soberana, de justicia ambiental, de socialismo democrático y de autodeterminación de los pueblos. Desde esta historia, condenamos el cruel e inhumano bloqueo económico por más de 64 años de los Estados Unidos contra el heroico pueblo cubano. Cuba no exporta terroristas. Cuba exporta maestros, científicos, médicos y la dignidad que demandan nuestros pueblos. Sobre el cese de la política de bloqueo de los Estados Unidos contra los pueblos se pronunciaron también otros presidentes en la cumbre. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Hoy más que nunca es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos y de sus pueblos, a fin de fortalecer una mayor integración regional, siempre en el marco del respeto mutuo y la observancia de la soberanía e independencia de nuestros países y de los acuerdos comerciales que cada uno de nosotros pueda tener. Precisamente sobre esa tan necesaria unidad ante los intentos del gobierno de los Estados Unidos por dominar las naciones del continente, centró su discurso el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el cual estuvo signado de principio a fin por las ideas antiimperialistas, la defensa de la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hoy reiteramos aquí lo dicho por el general de ejército Raúl Castro Ruz en la tercera cumbre de CELAC celebrada en Costa Rica en 2015. Y cito: desarrollar la unidad en la diversidad, la actuación cohesionada y el respeto a las diferencias seguirá siendo nuestro primer propósito y una necesidad ineludible. Es con ese espíritu que Cuba propone encarar los desafíos actuales, colocando los intereses y objetivos comunes por encima de las diferencias y actuando como una auténtica comunidad regional. Igualmente, el mandatario cubano condenó ante la 9ª cumbre de la CELAC la campaña contra los programas de cooperación médica que Cuba brinda a más de 50 pueblos del mundo, muchos de ellos de la región latinoamericana y caribeña. Esa nueva presión no solo pretende castigar a Cuba y la vocación altruista y humanista de sus profesionales, sino que refleja un absoluto desprecio por la salud de los pueblos y las comunidades que reciben los beneficios de los servicios médicos cubanos. Es iluso pensar que el gobierno de los Estados Unidos, en lugar de soldados y armas, puede enviar médicos en las mismas condiciones solidarias y preferenciales que lo hace Cuba.
En torno al urgente enfrentamiento al flagelo de las drogas y a la necesaria transformación de los sistemas de salud de los pueblos, también hablaron los mandatarios e hicieron referencia a la tragedia vivida durante la pandemia de la COVID-19, en la que fallecieron millones de personas en el mundo y se evidenciaron las grandes desigualdades. No nos sirvieron los sistemas, ni el norteamericano sirvió. Simplemente nos vendieron las vacunas tardíamente. Cuba fue el único país en ese momento que se vacunó con su vacuna. Nos dio un ejemplo, pero Cuba nos dio el ejemplo de cómo debe hacerse. ¿Por qué no lo hacemos a escala latinoamericana? ¿Por qué no nos ligamos en vez de la muerte a la vida? También en esta cita se alzaron las voces de los mandatarios contra la política migratoria de los Estados Unidos que afecta a la región. Y además rechazaron la guerra arancelaria desatada por la administración Trump hacia las economías nacionales. Expresamos nuestro más profundo desacuerdo que una superpotencia pretenda estimular procesos de reindustrialización y neoproteccionismo de su país por la vía de dictar medidas arancelarias que afectan las industrias de otros países y el mundo del trabajo. Este tipo de medidas ultraproteccionistas de Estados Unidos van contra los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, abren el riesgo de una guerra comercial con nocivos efectos y no resolverá la crisis sistemática del capitalismo, sino, por el contrario, la agravarán, porque inducirán a una recesión mundial. Una novena cumbre de la que, a pesar de los intentos por dividir a los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe, sale más fortalecida la CELAC, organismo que en lo adelante, con el liderazgo del presidente colombiano Gustavo Petro, tiene el gran desafío de seguir defendiendo la unidad en la diversidad, pues este ha sido uno de los grandes reclamos de esta cumbre de Tegucigalpa. Desde Honduras, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.